Durante muchos años hay gente que se siente sola. Hay gente que siente que está peleando una batalla sola. Hay gente que siente que no hay salida. Se quedaron sin fuerza, se quedaron sin recursos, se quedaron sin lo necesario para avanzar. Pero aquí Dios dice: yo pongo centinelas sobre tus murallas. Es decir, comienza un nuevo tiempo de protección, un nuevo tiempo de grandeza, un nuevo tiempo de milagros, un nuevo tiempo de prodigios, un nuevo tiempo. Qué sé yo, una lista muy grande, considerados los profetas menores. Ahí aparece Miqueas, ahí aparecen hombres como Ageo. Y se ha dicho que esa lista tan enorme de profetas menores son los que tenían un poco menos de relevancia. Sin embargo, creo que los que canonizaron las Escrituras tuvieron algún desfase en medio de esto, porque yo no consideraría nunca ni el mensaje de Joel, ni el mensaje de Miqueas, y menos el mensaje de Amós o el mensaje de Ageo, como un mensaje menor. Creo que esto es vertebral, y lo que se está tratando aquí es tan poderoso. Toqué Joel desde el capítulo 1, empecé a hablar de la necesidad de volver a ayunar, de volver a orar. Dice que se quitó la libación, se quitó la ofrenda de la casa de Dios. Habían circunstancias que enredaban, habían poderes que se manifestaron como si fueran enjambres de abejas, como enjambres de avispas que venían. El ejército de Dios. La Biblia habla del saltón, del revoltón, de la langosta. La Biblia habla de la oruga, lo que se movió. Fue tremendo cómo había una devastación, cómo había muerte, cómo había miseria, cómo había ruina, cómo había hambre, cómo había angustia sobre la tierra. Y en medio de lo que estaba pasando, lo cierto es que Dios dice que ese ejército no lo enviaron las tinieblas. Ese ejército no lo envió nadie a la tierra, sino que era el ejército mismo de Dios. Y ese ejército de Dios era impresionante sobre la tierra, porque ese ejército traía una lucha muy grande sobre las naciones, y específicamente el pueblo de Dios había sido golpeado. Esto me parece fuerte, me parece demasiado violento. Ahora, cuando llegamos al capítulo 2 del libro de Joel, allá en el verso 21, que fue donde quedamos el miércoles pasado, dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Y aquí hay algo interesantísimo, porque el verso 22 dice: animales del campo, no temáis. Si usted se retrocede un momento en los versos anteriores del capítulo 1, y aún en un par de versos del capítulo 2, dice que los animales tiemblan. Los animales tienen miedo, tienen terror, porque se les ha quitado el alimento. Pero aquí en el capítulo 2 dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Reverdecerán. Quiere decir que había habido una hecatombe, había habido una situación demasiado violenta sobre la tierra de los vivientes. Y aún los animales habían sufrido por la desobediencia del pueblo que un día sirvió a Dios. Oye, qué fuerte es esto. Y cuando leo eso, me recuerdo del capítulo 25 de Mateo, donde la Biblia habla de las 10 vírgenes. Y Stephen Lenton dice que habían 5 que eran prudentes, 5 que eran insensatas. Y la insensatez no era más ni menos que descuido espiritual. Hay un problema cuando nos descuidamos, porque hay una advertencia. Y la advertencia es muy grande, porque Dios no hace acepción de persona. La bendición es igual para todos, pero para todo aquel que tenga la capacidad de entender, de conocer, de ver y de localizar la realidad espiritual para el momento que vivimos. Pero hubo algo que se llama descomposición espiritual. Y la descomposición espiritual hace que las cosas santas entren en estado de putrefacción y empiecen a oler mal. La descomposición hace que lo que un día fue un privilegio, ahora se convierte en una obligación. Y los hombres no entienden que servir a Dios no es lo que muchos de ellos han
han entendido cómo servir a Dios. No, señores, es que servir a Dios es un compromiso muy serio. Y aquí hay una situación, porque la Biblia presenta dos iglesias. La iglesia que representan las vírgenes que tienen aceite y la iglesia que representa las vírgenes que tienen carencia de aceite. Alguien le preguntó a Andrea Bocelli que por qué él practicaba todos los días, si posiblemente con la muerte de Pavarotti él se convierte en el primer tenor a nivel mundial, pasándole por encima a Carreras, pasándole por encima a Plácido Domingo. Sin embargo, Bocelli dice, es que si yo no entreno, si no practico un día, yo lo sé. Si no practico 2 días, mi familia sabe que algo está pasando. Y si no practico 3 días, parece que mi público lo notará. Entonces esto tiene que ver con una práctica continua. Escúcheme el que tiene oídos para oír. El capítulo 25 de Mateo es tan poderoso porque habla de una iglesia ingrata, de una iglesia malagradecida, de una iglesia que se ha alcoholizado en todas las embriagueces de este planeta. Y cuando hablo de embriagueces no estoy hablando de alcohol, estoy hablando de cuestiones etílicas, estoy hablando de otra realidad. Nos convertimos en flojos, en gente simple, en gente que no tiene sabor, que no tiene sazón, en gente que le da igual una cosa que la otra. Hemos sido malagradecidos, nos hemos convertido en corona de vergüenza y no en corona de gracia. Una iglesia necia, una iglesia carnal, muerta, vacía, una iglesia cuyo orgullo y arrogancia le ha hecho caminar y flagelar en la miseria y sucumbir en medio de la ruina temporal de la existencia. Y ahí es donde una iglesia tiene que detenerse. Alguien dijo que nosotros caminamos por imágenes globales. Alguien escribió que existen 9 inteligencias. La inteligencia espacial. Alguien dijo que la inteligencia espacial es aquella que tiene que moverse. Alguien habló de inteligencia kinestésica. Alguien escribió y dice que existe la inteligencia musical. Escuche el que tiene oídos para entender lo que digo. Y dice que tenemos que conectarnos con la realidad. Existe la inteligencia intrapersonal, que es aquella que necesita reflexionar. Existe la inteligencia naturista. Existe la inteligencia espacial, que es predecible. Se habla de 2 partes impresionantes ahí. Se habla de inteligencia secuencial, lógico, matemático. Cuando hablamos de todo esto, a mí el corazón empieza a agitárseme. ¿Por qué? Porque creo que el ser humano es un ser temporal. Y como somos seres temporales, uno de los grandes logros de nuestra vida se llama la conquista del tiempo. Por eso existen los tiempos gramaticales. Existe el pretérito, pluscuamperfecto. Existen los tiempos que es pasado, que es presente y que es futuro. Y la inteligencia tiene que ligarse con los tiempos. No podemos esperar que haya sol cuando el tiempo dice que es invierno. No podemos esperar la bendición del Dios de los cielos mientras nosotros caminamos de una manera equivocada. Sin embargo, aquí hay un parteaguas. Y el parteaguas es que Dios dice en el capítulo 2 del libro de Joel. Y note lo que dice al final, el último párrafo del verso 23, porque los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid dará sus frutos. Aquí la higuera dará su fruto. Los primeros frutos de la higuera se llamaban bojorras, y los bojorras eran unos frutos que eran comestibles, no eran de primera calidad, pero habían frutos. Y mire qué fuerte lo que dice el verso 23, porque vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Aquí hay una revelación, pero tan violenta. Dice el verso 24, las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y aquí no habla de mosto, porque el mosto eran como las primicias. Y aquí habla de grosura, aquí habla de grandeza. Las eras se llenarán de trigo.
Y cuando habla de eras, hay que ubicarse en algo que se llama el sentido real de las Escrituras, el sentido histórico del evento, lo que el Espíritu de Dios quiso decir en ese instante. Escuche el que tiene oídos para oír, porque dice que las eras se llenarán de trigo. Las eras estaban totalmente desérticas, las eras estaban muertas, no había nada, había una devastación total, había hambre por todo lado, había sequedad, había muerte, había dolor, había angustia. El común denominador de las conversaciones era devastación, plagas, miseria, ruina, angustia. Pero aquí Dios dice que las eras se llenarán de trigo, y el trigo representaba harina, y la harina representaba pan, representaba sustento. Y dice que los lagares rebosarán de vino y aceite. Los lagares eran como lugares donde se guardaba esto, las bodegas, el warehouse. Dice que rebosarán. La palabra rebosar es abundancia extrema. Y aquí hay una promesa que a mí me sacude demasiado. Y escuche esto, porque esto le va a ayudar. Uno necesita, anótelo porque le puede ayudar. Uno necesita hacer un esfuerzo, porque no es fácil. Pero uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer es tener la capacidad de olvidar el día de desgracia, el día de miseria y el día de ruina. Porque la insatisfacción que pude tener en mi infancia, ya sea por la falta de educación, por un amor imposible, por las realidades que me rodearon, las metas sin alcanzar, los estudios sin concluir, una casa que no pudimos pagar y se perdió, la muerte de un ser querido, el luto que hemos embargado en medio de todo esto, la insatisfacción personal por los errores de la vida, por las vivencias que hemos tenido, la culpabilidad, el sentido de ella, el sentimiento de derrotismo, las cosas que quedaron sueltas, le llamaríamos nosotros en Costa Rica los cabos sueltos, las cosas vertebrales que se nos fueron, la lucha contra la corriente, el egoísmo personal en que hemos vivido, las miserias en las cuales nos hemos nosotros manifestado, en la necesidad de borrar eso del cassette, en la necesidad de sacarlo de nuestras vidas, en la necesidad de poder romper con ese ciclo que no nos ayudó y que no nos ayudará jamás. Ese ciclo que tenemos que romper. Y mire qué fuerte lo que dice aquí, el verso 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Cuando yo leí eso sentí ganas de llorar, porque uno se puede quitar una maldición del diablo, uno se puede quitar la brujería que un ser grosero te haya querido hacer, uno se puede quitar una enfermedad, ya sea con la ayuda de los médicos o una intervención divina, o que Dios mismo tome los instrumentos a la hora de una intervención quirúrgica. Pero uno nunca se puede quitar un juicio de Dios. ¿Cómo pelear contra el Altísimo? ¿Cómo ganarle a Él? ¿Cómo enderezar un barco que va a la deriva cuando el esquife se ha ido? Cuando el timón ya no existe, cuando estás en medio de una tormenta. ¿Cómo quitarte un diagnóstico que dice que tienes cáncer y estás desahuciado o desahuciada? ¿Cómo quitarte un momento de dificultad? ¿Cómo llenar la arteza? ¿Cómo llenar los estantes de comida cuando ya no hay? ¿Cómo salvar un matrimonio cuando ya se firmó un divorcio? ¿Cómo sacar a un hijo de las drogas, a una hija de los vicios, de la prostitución, de la vagabundería, de una mara
de una pandilla, de una ganga. ¿Cómo hacerlo cuando ya no hay oportunidad? Pero aquí Dios empeña su palabra, y como no tiene más nadie por quien jurar, jura por sí mismo. Y Dios dice: yo restituiré. Y la palabra restitución significa volver a hacer de nuevo lo que ya se había deteriorado. Es como cuando alguna vez hablé de la regenetización del alma. Y la regenetización del alma es cuando el alma vuelve a tener el mismo sentido que alguna vez tuvo. Y aquí Dios abre su boca y Dios dice: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. La semana pasada yo le preguntaba a Dios mientras estaba arrodillado. Yo le decía: dime dónde estamos proféticamente. Dime dónde estamos. Yo no voy a esperar que algunos famosos se levanten y hablen. Yo no voy a esperar que se levante una fulana y que diga dónde estamos proféticamente. Tampoco voy a esperar que algunos que dicen que son rabinos me vengan a decir dónde estamos ahorita. La pregunta es: ¿dónde estamos? Y le pregunté a Dios con lágrimas: ¿hay profetas sobre la tierra todavía? ¿Hay alguien que pueda oír la voz del Altísimo? ¿Hay alguien que pueda entender al Eterno? ¿Hay alguien que tenga la capacidad de desglosar todo esto y decirnos proféticamente en este día que estamos viviendo? ¿Dónde estamos? Escuche esto. Quiero que me escuche, porque yo tengo algo muy fuerte para decirles hoy. Escuche esto. ¿Usted recuerda a Jabes de Galaad? He hablado de Jabes muchas veces. Jabes de Galaad. Para nosotros los nombres no tienen características estéticas. Perdón, para nosotros los nombres tienen características estéticas. No para los judíos. Para los judíos, ellos creen que el nombre está ligado al destino espiritual de alguien. Es decir, el nombre tiene un sentido profético. Para nosotros los nombres tienen características estéticas porque le ponemos el nombre del papá al niño, o el nombre del abuelo, o el nombre de la abuela a la niña, o el nombre de algún familiar o de algún personaje. Pero la Biblia dice que este hombre a quien le ponen Jabes, que tiene tres significados: hacedor de tristeza, doloroso, raíz estéril, que en su vida nunca producirá fruto. Este hombre que fue maldecido desde el vientre de su madre, este hombre que fue marcado con una palabra de derrotismo, no podía abrazar a la abuela, nunca iría a la escuela, no tendría amigos, porque él era el paria, él era el patito feo, él era la oveja negra de la familia, el que nadie quería saber, porque para los judíos los nombres tienen significado, y el significado de un nombre te marca siempre. La mayoría de nosotros en Latinoamérica ni siquiera sabemos qué significa nuestro nombre. Pero para los judíos no. Los judíos, cuando alguien decía el nombre de alguien, literalmente lo asociaban con la realidad de esa persona. A este le ponen Jabes. Y le ponen Jabes. Y el nombre de Jabes significa raíz estéril que en su vida nunca producirá fruto. Es decir, lo marcaron con una palabra de maldición. Muchos de nosotros venimos marcados por la desgracia. Hemos sido marcados por la dependencia. Hemos sido marcados para convertirnos en fármacos dependientes. Hemos sido marcados. Algunos ni siquiera tienen la capacidad de dormir en las noches. Y aparece Jabes allí. Y en vez de enojarse, en vez de convertirse en un criminal, en vez de convertirse en un resentido social, en vez de convertirse en un homicida, la Biblia dice que invocó al Dios de Israel, invocó al Dios de los cielos. Y la palabra invocar, desde la raíz etimológica de eso, significa acontecerle a alguien con violencia con el fin de obtener algo. En otras palabras, hay una versión antigua, la cantera, que dice que Jabes decidió secuestrar a Dios.
Y la idea de los originales es que Jabes oraba a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5, a las 9 de la mañana, a las 11 del mediodía. Su problema no es su progenitor, su problema no es la gente que lo rodea, sino que su problema es que él tiene un destino superior, que alguien quiso arruinarlo por no entender. Y el tipo decidió clamar a Dios. A mi papá se le metió en la cabeza que yo no era hijo de él. Curiosamente soy el que más se pareció a él. Y en aquel tiempo en Costa Rica nacía un arbusto que le llamaban gavilana. Y sacaban el arbusto, hervían las raíces y la mujer que tomaba un poquito de té así abortaba. Mamá tomó no sé cuántas veces y no pudo abortarme. Y no pudo abortarme. Un médico le dijo a una mujer: el bebé que viene defectuoso, es necesario que lo aborte. La mujer dijo: no importa que venga defectuoso, algo tiene que tener que marque la historia de este planeta. Y la mujer dijo: lo voy a tener, y lo tuvo. Su nombre es Andrea Bocelli. Porque no decidió meterse en el común denominador. Entendió que somos seres temporales, que somos seres del tiempo, que nos regimos por tiempos gramaticales. Entendió que había pasado, que había presente y había futuro. Entendió que existía el pretérito plus cuamperfecto. Lo entendió que existía la inteligencia artificial, la inteligencia emocional. Entendió que había algo que podía ser un antes y un después. Y de pronto aparece el Dios de los cielos diciendo aquí: ¿sabe qué? Ustedes han venido de muerte, han venido de miseria, han venido de ruina, han venido de fracaso, han venido de enfermedad. Algunos de ustedes tienen cáncer hoy, algunos de ustedes son el producto de la desobediencia, algunos de ustedes han vivido mal y siguen mal. Pero Dios abre una puerta y Dios dice: te voy a decir algo. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y esta palabra que sigue, para nosotros aquí en Costa Rica quizás no tiene un gran significado, pero para este pueblo al cual Dios le está hablando, esta palabra marcará sus vidas para siempre. Y esta palabra que dice: comeréis hasta saciados. Es que para ellos la palabra comeréis hasta saciados era demasiado violenta. Porque comeréis hasta saciados le está diciendo que va a comer a un pueblo que aguantaba hambre. A un pueblo que ha visto multitud de hombres y de mujeres morir por inanición. Inanición es la falta de alimento. Dios le está diciendo a gente que tienen que racionar la comida, que no tienen el sustento. Dios le está diciendo: ustedes comerán hasta saciarse y levantarán sus manos y bendecirán al Dios de los cielos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ya note esto, note esto. Se lo digo con un sentido de humildad. Lejos de mi corazón está la arrogancia para hablarle de esa manera. Siempre le pedí a Dios que cada vez que yo estuviera cerca de alguien, por lo menos me ayudara a ser un conducto, un canal de bendición para esa persona. En medio de todos los pastores que lo único que hablaban eran lisonjas y hablaban un montón de barrabasadas, este era el único indio que había en la Casa Blanca ese día que se atrevió a decir las cosas de otra manera. Y Laura Bush me miró a los ojos y me dijo: a usted lo envió Dios a este lugar. Recuerdo cuando tuve a la reina Isabel y tuve el privilegio de cenar con ella. Una cena muy interesante porque era como a las 4 de la tarde. Y miré a esa mujer a los ojos y le dije: Dios recibió una palabra para usted. Y ella agachó la cabeza y me dijo: ¿podrías orar por mí? Y yo con mucho respeto le puse la mano así en el hombro y ella agarró mi mano y la puso sobre su cabeza. No sé si usted me está escuchando. Jamás olvidaré. Jamás olvidaré. Un jeque árabe aterrizó su avión, posiblemente el segundo avión más caro del planeta. Un avión valorado en decenas de millones de dólares. Y me llevaron directo a Dubái
para poder ministrar en 2 reuniones. Cuando oré por la madre de él que tenía lepra y Dios la sana, yo agaché la cabeza porque entraron como en una idolatría extraña y salí sin decir una palabra. Y miré gente como esta, en estos 40, en estos 34 años de servir a Dios. Dios puso frente a mí a hombres como Mel Gibson. Estuve delante de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, Tom Hanks. Tuve la oportunidad de conocer a Bruce Chill frente a frente. Vi a Mike Tyson, a Will Smith. Estuve delante de ellos y oré por ellos. Dennis Rodman lo conocí en Puerto Rico, muchacho atormentado por demonios. Y oré por él y lo bendije. Ese mismo día Dios puso delante de mí a Michael Jordan. Conocí gente que nunca en la vida imaginé que podía conocer, como Scottie Pippen. Nunca en mi vida imaginé estar delante de hombres como él, como Charles Barkley. Gente muy famosa. En mi vida había visto hombres como Al Pacino. Jamás olvidaré que estaba en París ministrando, cuando un pastor me dijo: ¿te gustaría ir al calentamiento que tiene Roger Federer? Y llegamos a Roland Garros, pero solamente al entrenamiento de él. Y en un momento determinado que una bola se fue, que ellos nunca la buscan, Federer se fue atrás de la bola, y cuando llegó frente a la cerca, yo le dije: Roger, así dice el Señor. Y él se me quedó mirando y le dije: estás pasando una crisis muy grande, pero dice Dios que antes que este año termine lograrás ser el número 1 otra vez. Y ese hombre se agarró de la cerca y él empezó a llorar. Y a lo que ellos le llaman el team, que es su equipo de trabajo, su staff, el team me buscó para que fuera a orar por él en el hotel. Y yo decidí no ir porque sentí que los hombres quitan los ojos de las cosas de Dios y las ponen en los hombres. Estuve con el presidente Millá en Camerún ministrándolo a él. Me senté con el presidente Teodoro Obiang Mabasogo de Guinea Ecuatorial y estuve con él y lo ministré. Me senté con el presidente de Angola, el presidente José Eduardo dos Santos. Escúcheme porque le estoy hablando. Y hace 2 años tuve la oportunidad de sentarme con Angela Merkel y predicarle y orar por ella. Y esa mujer se arrodilló y me dijo: nunca en mi vida me arrodillé hasta el día de hoy. Y hoy quiero hablarle a usted en el nombre de Jesús. Dice el Espíritu de Dios que los días de esclavitud se terminaron, que los días de desgracia, que los días de ruina, que los días de angustia, que los días de miseria. Algunos de ustedes van a tener que levantar sus manos y adorar a Dios, porque el cáncer desaparecerá, los tumores se irán. Una cantidad de gente que tiene temor porque lo van a operar, porque tienen aneurismas, que es una operación sinceramente peligrosísima, porque al cerebro le entra sangre por ambos lados y tendrán que cerrar unas cosas aquí para que solo le entre sangre por un lado, pero vivirás. Hay gente que en este momento tiene un diagnóstico y el diagnóstico es fatal, y en el diagnóstico no hay posibilidades, pero Dios dice que vivirás. Dios va a hacer un milagro en tu matriz, mujer, y su mano estará sobre ti. Y te sorprenderás. O será un mes de transición poderosísima. Habrán respuestas, habrán señales, habrán milagros, habrán prodigios. Y a mí me impresiona, por ejemplo, lo que dice Isaías 62. Y lo vuelvo a leer, porque solo leí un pedacito el miércoles pasado. Tú serás una hermosa corona real en la mano del Señor tu Dios. No volverán a llamarte abandonada, ni a tu tierra le dirán destruida, sino que tu nombre será mi predilecta y el de tu tierra, esposa mía. Porque tú serás la predilecta del Señor y Él será como un esposo para tu tierra. Porque así como un joven se casa con su novia, así dice Dios, tomará por esposa tu vida. Te reconstruirá y será feliz con Él, como lo sería feliz su esposo cuando encuentra a su amada. Mi pueblo, en tus murallas he puesto centinelas. Y esta palabra me sacudió,
Durante muchos años hay gente que se siente sola. Hay gente que siente que está peleando una batalla sola. Hay gente que siente que no hay salida. Se quedaron sin fuerza, se quedaron sin recursos, se quedaron sin lo necesario para avanzar. Pero aquí Dios dice: yo pongo centinelas sobre tus murallas. Es decir, comienza un nuevo tiempo de protección, un nuevo tiempo de grandeza, un nuevo tiempo de milagros, un nuevo tiempo de prodigios. Un nuevo tiempo. Para nadie, absolutamente para nadie es un secreto que el año pasado fue difícil. Para el planeta entero fue difícil. Yo, acostumbrado a pasar solo 5 días al año en mi casa, el año pasado no viajé un solo día. Y decidimos cancelar toda la agenda. Y decidimos solo ir a los lugares donde realmente Dios quería que fuéramos. El año pasado murió gente amada. El año pasado perdimos muchas cosas. Yo nunca imaginé en mi vida estar en cama. Jamás en mi vida imaginé vivir lo que estaba viviendo. Este año comenzó con situaciones difíciles. Yo estuve en cama durante 15 días. Todo nuestro equipo de trabajo se enfermó. Todo el equipo, en algunos momentos no teníamos ni cómo. Era muy fácil renunciar a todo. Era muy fácil cancelar los cultos virtuales. Era muy fácil decir, porque teníamos una prescripción médica que decía que teníamos que estar en reposo. Pero no era eso lo que el Señor decía. Y en medio de lo que estaba pasando, había multitud de milagros. Había multitud de niños que eran sanados de leucemia. Recuerdo la historia que me llegó en los meses pasados. Un bebé tenía una enfermedad extraña. Sus padres adinerados gastaron no sé cuántos decenas de miles de euros. Lo atendieron los mejores médicos de Francia. Al niño literalmente la piel se le caía. Creían que era lepra, pero no era eso. El niño, los órganos se le empezaban a morir y de pronto volvían a la vida. Era un desorden extraño. Hasta que una madrugada, mientras estábamos orando, dije algo a través de las redes, y lo que dije fue que había un niño en Francia que Dios lo levantaba de una enfermedad extraña que los médicos ni siquiera entendían, pero que Dios entraba esa madrugada a ese lugar de cuidados intensivos, que el niño estaba entubado, estaba pegado a un ventilador y un respirador, y aquella mujer escuchó la palabra, y la mujer salió corriendo y le dijo al esposo: ninguno de los dos iban a ninguna iglesia. Eso ha sido un engaño que la gente tiene. La gente cree que para estar bien con Dios hay que ir a una iglesia. Eso es una mentira. Dios no es evangélico, Dios no es católico, Dios no es hindú, Dios no es cientista. Dios es Dios, that's it. Él es Dios. Y la mujer le dijo a su marido, que era un hombre importante, le dijo: un hombre acaba de decir en las redes, y entonces le devolvió el video, y el hombre levantó las manos y dijo: Dios, yo no sé quién es ese hombre, pero yo creo que tú eres Dios. Y en la palabra que se había dado, el Señor había dicho que cuando llegaran al hospital, el niño tendría los ojos abiertos, le habían quitado el tubo, lo habían zafado del ventilador, lo habían desconectado de todo, y el niño estaría sano. Cuando ellos llegan, encuentran a su hijo, y su hijo le sonríe, el niño está sano. Esa gente me ha llamado no sé cuántas veces. Este año que iremos a Europa, seguramente pasaremos por la casa de ellos, solamente para saludarlos. Y yo lo único que pude hacer fue decir: Dios es real. Pero es que el día que yo di esa palabra, estaba en cama. El día que di esa palabra no tenía fuerzas. El día que tenía esa palabra tenía un dolor muy fuerte en el cuerpo. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo que Él no depende de tu estado de ánimo.
ánimo, que Él no depende de la realidad existencial, que Él no depende de la cosmovisión de tu existencia, que Él no depende ni siquiera de lo que te rodea, que Él es Dios. Y le estoy hablando a usted en Colombia, le estoy hablando a usted en Panamá, a usted en Venezuela, a usted en Uruguay, en el Paraguay, en Chile, a usted en Argentina, en Brasil, a usted que me está mirando ahorita mismo en algún lugar del Canadá, de los Estados Unidos, a usted que me mira en las islas del Caribe, en la Guyana francesa, a usted que me mira en Costa Rica, a usted que me está mirando en esta hora en Perú, en Ecuador, usted que está en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Belice, en México, que Dios no te ha dejado, que tal vez usted no tiene fuerzas esta mañana, igual como yo no la tenía aquel día. Tomaba unas píldoras y ni siquiera eso quitaban el dolor. Y en medio de eso lo único que hice fue hacer un programa, una madrugada, unas cosas que a veces hacemos que se llaman de repentes. Y en ese de repente Dios tomó mi boca y le dije a alguien de Francia que Dios sanaría a su hijo. ¿Qué no daría usted o yo porque un hijo nuestro se sane? ¿Qué no daría? Es muy fácil leer en la Biblia, qué sé yo, Génesis 22, donde Dios le dice a Abraham que ofrezca a Isaac. Es muy fácil. Sí, pero no es fácil que tú tengas que ofrecer a tu hijo. Y aquí Dios dice, hey, yo pondré centinelas sobre tus murallas y no te dejarán ni de día ni de noche. Y no se quedarán callados los que invocan el nombre del Señor. El Señor ha alzado su poderoso brazo derecho. Nunca más permitiré que tus enemigos se coman el trigo, ni los extranjeros se beban el vino que has hecho con tu trabajo. Viene un día de restitución. La palabra restitución es volver a hacer de nuevo, pero la palabra reivindicación es cuando te tiraron la puerta en la cara y te la tienen que volver a abrir. Y Dios reivindica a mucha gente de ustedes. Pastor, yo me he portado mal. Todos nos hemos portado mal algún día en la vida. Todos hemos hecho una cosa mayor o menor. Mi abuela decía que el que no tiene barba le dan quijada. Todos los hombres cogíamos de alguna pata. La Biblia dice que Dios estuvo con Jacob y dice que Dios le descoyuntó el muslo y cada vez que Jacob caminaba renqueaba. Eso significa que había pasado algo en su vida que lo había marcado para siempre. Quizás tú eres venezolano y estás en un país lejano al tuyo. Quizás eres inmigrante en tierra extranjera. Quizás has tenido que hacer cosas que jamás en tu vida imaginaste hacer. Quizás has tenido que hacer cosas que te provocan náuseas, pero es la única forma de poder llevar sustento. Pero el Dios de este libro dice, ya lo que dice Dios, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con todos vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Así como un día le dije a Roger Federer, que cuando ya no había salida, tengo una gorra que me la regaló. Tengo una gorra en mi casa con la R y la F. Él me regaló una gorra, se la quitó y me la entregó. Así como le dije a este hombre un día que lo que se había perdido Dios lo volvía a reconstruir. Estoy aquí para decirte que nunca más se llamará tu nombre Javes. Te dijeron que eras tontito, que eras tontita, que eras paria, que eras brutito, que eras brutita, que no servías para nada, que nunca te levantarías. Dios dice que sí te levantas. Y Dios dice que vienen días sobre tu vida que van a cambiar la existencia tuya para siempre. Dice el Espíritu de Dios, Salmo 92, verso 10. Dice que Dios aumenta tu fuerza como la del búfalo. Escuche, porque eso le va a ayudar. Dice Dios que Él abre los cielos y pone diestra delante de ti. Hechos 7:56.
Dice que el nivel de compromiso sobre la tierra empieza de una forma sobrenatural. Todo lo que te quitaba las energías son como sanguijuelas espirituales que se te pegan en el cuerpo y te roban todo. Dice Dios que eso es quitado para siempre y vas a empezar en un tiempo diferente a todo lo que has vivido. Número 4, es tiempo de subir al monte y cortar madera, porque hay que reedificar la casa, hay que levantar un altar, hay que levantar un compromiso superior con el Dios de los cielos. Hay que honrar al Rey de Gloria. Acá alguien nos puso una carita. ¿Por qué está bravo? ¿Le cuesta sonreír? ¿Por qué pone una carita? Sonría. Si le falta un diente para que se le caigan todos, sonría. No ponga carita así como que está bravo. No vale la pena, la existencia es muy corta. Somos seres temporales. Somos seres que estamos regidos por el tiempo. Somos seres que muchas veces cargamos con miserias. Y a esas miserias en otras partes del mundo le llaman cuitas, le llaman quimeras, le llaman vergüenzas, le llaman insatisfacciones. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué vive triste? ¿No ve que hoy es un día para levantar las manos y bendecir el nombre de Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a vivir toda la vida en medio de la angustia, en medio del pleito? No, que no me gusta ese hombre, que no me gusta fulano. Vive tu vida, hijo. Tómate un vaso de agua, salud. No puedes vivir la vida echándole la culpa a los demás. Eso fue lo que Jabes descubrió. Yo no voy a vivir en la vida con un espíritu de conmiseración, esperando que alguien me lama las heridas. No puedo vivir así. No puedo vivir de esa manera. Yo tengo que caminar de otra manera. Sonría. Sonría. Sonría porque este es un momento para sonreír. Parece que el estrés nos está matando. Parece que el estrés nos está haciendo pedazos. El mejor neurocirujano del hospital John Hopkins, oiga qué fuerte es esto, se llama Ben Carson. Ben Carson hace operaciones que duran 100 horas. Opera siameses con cráneos pavos, así se llama eso. ¿Y sabe quién era Ben Carson? Era el hijo de una mujer de color afroamericana. Y Ben Carson era un muchacho que era tomado como el tontito de la clase. Hasta que su madre, que era de muy escasos recursos, empezó a llevar a los niños a la biblioteca para que leyeran. Y a Ben Carson le interesó leer algunas cosas sobre rocas y cosas, hasta que un día alguien preguntó qué era la obsidiana. Y nadie sabía. El único que sabía que era obsidiana era Ben Carson. Y la maestra lo miró a los ojos. Eso se llama afirmación. La maestra lo miró a los ojos y le dijo: tú no eres uno más del montón. Tú serás un hombre prominente sobre la tierra. Para ellos tú eres el tontito de la clase. Para mí tú eres un héroe. Eres un hombre exitoso. Exitoso en el sentido estricto de la palabra. Tú serás grande en la tierra de los vivientes. Y esa palabra afirmación hizo que Ben Carson hoy sea el neurocirujano número 1 a nivel mundial. El mejor neurocirujano del planeta Tierra. Estoy aquí como un papá de 50 años, viejito ya, hablándole a sus hijos y diciéndole: yo sé que te marcaron, sé que cuando más necesitaste a papá y a mamá no estuvo en casa, o por lo menos el día que te graduaste o el día que era importante para ti, cuando tuviste temor en una noche fría, una noche oscura, no había quien te abrazara y te dijera y te afirmara: tranquilo, papá está aquí. Estoy aquí para decirte, quizás alguien abusó de ti sexualmente o emocionalmente.
Quizás alguien te marcó con una palabra de ruina. Quizás fuiste agredido y al final terminaste agrediendo a las personas. Quizás has construido una cárcel emocional donde nadie puede entrar. Posiblemente vives en medio de la incertidumbre y prefieres ser parte del anonimato que ser una realidad existencial. Pero estoy aquí como un papá para decirte lo siguiente. Escúchame esto. Escúchame esto porque esto te puede ayudar. Escúchame. Escúchame. Yo era tartamudo. Tenía dificultades muy grandes para poder hablar. Fui el niño que no era deseado. De todos mis hermanos, el único que cayó en drogas fui yo. El único que amaneció por un efecto de sobredosis en un hospital fui yo. Mis 2 compañeros murieron, el único que quedó vivo fui yo. Cada vez que mi abuela me veía, mi abuela me decía: tú serás un hombre importante en la tierra. Estarás en los 5 continentes de la tierra. Y no serás un anonimato, serás una realidad. Y mi abuela cada vez que me veía me abrazaba. Y yo no sabía qué hacer porque mi abuela era como una autoridad espiritual muy grande y a mí me daba vergüenza. Y mi abuela me dijo: cuando cumplas 15 años empezarás a caminar y a servir a Dios. Quizás un día como hoy usted dice: pastor, tengo un hijo enfermo, tengo una hija enferma, pastor, me estoy muriendo de cáncer. Y esa es tu realidad, pero no es tu verdad. Porque tu verdad es que a la desamparada se le llamará amada, que a lo que no servía tendrá razón de ser. Este mes de agosto, yo oraba por eso. Será un mes de grandeza para tu casa. Será un mes de recursos, será un mes de éxito. Te sorprenderás porque Dios te dejará con la boca abierta. Te sorprenderás porque en este mes van a pasar cosas extrañas. Anoche hablaba con una muchacha que me escribe que no sé realmente ni quién es ella, pero ella me escribe llorando desde Europa. Ella es inmigrante y ella me dice: yo no sé cómo pasó, pero me llegaron más de 680 euros en comida. Cantidad de comida, pero cantidad. Ella me decía: nunca en mi vida vi esto. Me llegaron 3 cheques, milagrosos, no sé cómo pasa, pero pasó. Y me decía: le voy a mandar un cheque para ayudarle. Yo le dije: no, tiene esposo. Me dijo: estamos ahí orando. Bueno, no importa, dígale a ese muchacho que usted lo invita a cenar. ¿Tiene niños? Tengo una niña. Llévese la niña. ¿Tiene mamá? Sí, mi mamá acaba de venir. Ella vive en otro lado. Llámela, invítela a comer. Porque este es el día de dar gracias a Dios. Este es el día de levantar las manos y bendecir a Dios. Una mujer me dijo hace una semana: tengo un cáncer en la matriz. Las hemorragias son muy grandes. Tengo un problema fuerte en mi sangre. No solamente tengo cáncer, sino que he perdido todo. El dinero, todo se fue. Yo recuerdo que le dije a Samuel: vamos a orar. Y mientras pasamos la petición, porque cada petición que usted nos envía, tenemos gente muy seria, gente muy de Dios que ora. En 42 naciones, intercesores que oran. Son varios miles de intercesores. Países donde tenemos 1000 intercesores. Hay países donde los intercesores son muchos. Estamos llegando a 9000 intercesores en un solo país. En 42 naciones estamos superando las 51,000 personas que interceden diariamente en bloques de 6 horas. Cubrimos las 24 horas de oración. Y esta mujer, yo pongo la petición cuando una anciana me dice: el Espíritu Santo me acaba de revelar que a esta mujer Dios le pone matriz, le pone trompa de falopio, le pone ovario, le pone útero, le pone todo nuevo. Bueno, eso
Suena como a locura. Pero es que la Biblia dice que nada es imposible para Dios. Para mí puede ser que muchas cosas sean imposibles. Para Dios no. En estos días la mujer nos escribe. La hemorragia se terminó. Su ginecóloga agarró su expediente y lo puso sobre su escritorio. Se agarró la cabeza y la miró a los ojos y le dijo: ¿usted cree en Dios? Ella le dijo: sí. Pues tengo noticias. Tu Dios existe, le dijo. ¿Cómo Dios existe? Sí. Le dice: porque sucede que aquí, en esto que tengo aquí, que son los resultados de todo lo que acabamos de hacer, nosotros sabemos que tú tienes un cáncer terminal. Sabemos que tienes un problema muy serio de tanta sangre que botas, que estás extremadamente débil. La cara tuya esta mañana es la cara de una mujer que tiene vida. Y según estos nuevos análisis, tú nunca has tenido cáncer. Nunca en tu vida tuviste cáncer. Y la mujer dijo: ¿qué? Todos tus órganos son nuevos. Es como si tuvieras la matriz de una jovencita de 15 años. Y tú eres una mujer de 53 años, si no me equivoco. Nada hay imposible para Dios. Nothing is impossible for God. Nada. Y Dios se levanta aquí diciéndole a un pueblo: ustedes que han aguantado hambre, ustedes que no tienen fuerzas, ustedes que han visto a sus parientes morir por inanición, ustedes que han visto a su familia sucumbir frente a la pobreza, frente a la miseria, frente a la ruina, ustedes que han visto a Dios tocar las fibras más íntimas de su vida, hoy Dios dice que las eras se llenarán de trigos, que habrá abundancia, que habrá comida, que rebosará el vino, que rebosará el aceite. El vino en la Biblia significa gozo. O sea, vas a poder levantar las manos, vas a poder sonreír en medio de tanta incertidumbre. Este mes será un mes donde habrá mucha lluvia, donde habrán huracanes, donde habrá frío, donde habrán ríos desbordados, donde habrán cerros que se van a venir al piso, donde habrán carreteras que se caerán, donde habrán casas que se van a venir al suelo, y habrán crisis, y habrán plagas, y habrán angustias en muchas partes de la tierra. Pero Dios dice: yo te esconderé a ti en el hueco de mi mano, y te guardaré del día malo, y te libraré, dice Dios. Y te libraré, dice Dios. Y nunca más permitiré que tus enemigos se coman el trigo, ni que los extranjeros se beban el vino que has hecho con tu trabajo, sino que ustedes mismos recogerán la cosecha, se la comerán y alabarán mi nombre, recogerán las uvas, beberán el vino en los atrios en mi santo templo. Salgan por las puertas, preparen el camino para mi pueblo, construyan sus ciudades. La calzada y la limpieza de las piedras será una señal. Levanten señal para llamar a las naciones. El Señor anuncia esto. Hasta el extranjero de su tierra dirán a la ciudad de Sión que ha llegado ya, la llamarán pueblo santo. Los libertadores del Señor, mi pueblo, la ciudad deseada, la ciudad no abandonada. Esto dice Isaías capítulo 62. Y esta es una promesa para los días finales. Vienen sacudimientos muy grandes sobre el planeta Tierra. Vienen sacudimientos muy grandes sobre este planeta. Pero Dios no te dejará. Si usted está enfermo, ponga su mano ahí sobre la pantalla. Si usted tiene alguna situación en este mes, Dios va a abrir puertas. Te va a conectar con gente que jamás en tu vida imaginaste. Personas te van a llamar en las próximas 48 horas. Y tú dirás: pero ¿cómo me está llamando? ¿Cómo consiguió mi número? Hay gente que va a soñar contigo. Hay gente que cuando te vea a los ojos dirá: wow, yo como que te conocía de otro lado. Claro que te conocían. Ya Dios le había revelado tu nombre. Dios le había revelado tu existencia. A tu negocio viene una puerta muy grande abierta.
Ustedes que tienen negocios van a tener 3, 4 negocios más. Pondrás otro negocio en tu país, pondrás otro negocio en otro estado de los Estados Unidos y la mano de Dios vendrá sobre ti. Hay una mujer que tiene un problema, es una enfermedad degenerativa extraña. No tengo el nombre de la enfermedad porque ni siquiera sé cómo se llama eso, pero hay una enfermedad que está dañando los cartílagos. Los cartílagos. Y me estás mirando en esta hora y no sabes qué hacer. Hay una persona que me está mirando que tiene es como si fuera sinusitis, pero no es sinusitis. Hace muchos años perdiste el olfato. Hay una persona cuyas papilas gustativas se dañaron a raíz de una quemada que tuviste o una quemadura. Hay una persona que tiene un cáncer en la piel de la cara y lo está mirando en esta hora. Hay una persona que ha perdido la sensibilidad de la mitad del rostro porque te dio como un derrame facial, pero es parcial. Y has perdido la movilidad del ojo. Y has perdido la sensibilidad. Y la mano de Dios viene sobre ti en esta hora. El poder del Espíritu Santo viene sobre ti en este momento. La mano del Dios eterno viene sobre ti ahora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, extiende tu poder. Ahora mismo. Hay una situación de reflujo ácido en 15 personas. Es reflujo ácido. Y Dios está sanando ahora. Acidez estomacal. Agruras le llaman en otras partes del mundo. Hay una situación en el colon de alguien que Dios está sanando. Le hicieron una colonoscopía y el problema es serio. Eres sano, eres sana. En el nombre poderoso de Jesús. Y si alguien me está mirando y dice, yo necesito volver a Dios, dígale conmigo, Señor, perdóname, yo reconozco que te he fallado, reconozco que hice lo malo, reconozco, Señor, que he ofendido tu nombre, mas en esta hora te pido perdón, en el nombre glorioso de Jesús, ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el mes 8, que es el mes de los nuevos principios, los nuevos comienzos, es un mes donde los cabos no quedarán sueltos. Es un mes de definiciones. Es un mes donde los sueños no se convierten en pesadillas, sino en realidades. Es un mes de la mano